La cuestión más acuciante es cómo reconstruir la esperanza y cómo lograr que la paz sea mucho más que un paréntesis breve entre guerras. Conviene tenerlo en cuenta, precisamente ahora, porque a día de hoy, tras el alto el fuego, los palestinos en Gaza todavía sufren ataques, violencia, restricciones que vulneran sus derechos básicos, como es el derecho a la vida, a la alimentación, a la educación, a la salud, a la libertad de movimientos. Por tanto, para reconstruir la esperanza necesitamos una paz de verdad. Y esa paz de verdad tiene que estar cimentada en la justicia. Por eso quiero ser muy claro, lo he compartido antes con el presidente Abbas, los responsables de este genocidio deberán rendir cuentas y deberán hacerlo tarde o temprano, para que las víctimas encuentren justicia, reparación y un cierto descanso, y para que una tragedia de esta magnitud no se repita nunca más. El acuerdo de paz, por supuesto, es un primer paso en ese camino y se alza sobre la única solución posible, que es la solución de los dos estados y una paz. Una solución con la que España, lo sabe bien el presidente Abbas, está firmemente comprometida. Y lo vamos a hacer centrándonos en tres prioridades que me gustaría compartir con toda la ciudadanía española y también la ciudadanía palestina que esté viendo esta comparecencia. Primero, alzando la voz para que no caiga en el olvido la dramática situación en la que se encuentra el pueblo palestino. Sí, hubo un acuerdo de alto el fuego, pero este acuerdo de alto el fuego debe ser real, no puede ser de cartón piedra. Por ello, no descansaremos hasta que cesen los ataques contra la población y no haya, por tanto, ninguna víctima más. Segundo, apoyando a la autoridad palestina, que debe jugar un papel central, fundamental, en el diseño de los mecanismos de gobernanza que definirán el futuro del pueblo de Palestina. Y tercero, aunando esfuerzos con otros socios europeos, árabes y de otras latitudes geográficas para desarrollar las bases de la seguridad que permitan poner fin a la violencia de una vez por todas. Y, por tanto, presidente Abbas, hoy y siempre será usted bienvenido a Madrid. Estoy convencido de que esta visita servirá para seguir construyendo puentes, para buscar soluciones en el marco del derecho internacional y fortalecer los vínculos que nos unen a ambos países. Palestina camina y caminará siempre de la mano de España, o si me lo permiten, al revés, España caminará siempre de la mano de Palestina, un país amigo, un país que sentimos hermano. Hoy hemos hablado sobre cuestiones profundas y constructivas. Hemos intercambiado las impresiones sobre la importancia de la ejecución, la implementación completa del plan de Trump y también la implementación de la resolución de la ONU para que haya o que se ponga fin a la guerra y para el acceso de las ayudas humanitarias y para que no haya ningún tipo de desplazamiento. También para que se retiren las fuerzas israelíes de la franja de Gaza y para que el día siguiente en Gaza sea palestino y que haya una reconstrucción de la franja. Por otra parte, se tiene que poner fin a la violación o a los actos violentos en Cisjordania. Y entre estos actos es la proliferación de los asentamientos israelíes y poner fin igualmente a la violencia de los colonos y también tiene que haber una decisión para que se liberen los fondos de los impuestos palestinos que ascienden a 3,5 mil millones de dólares que están bloqueados sin ninguna razón. Queremos agradecer sumamente a España por las ayudas humanitarias brindadas a nuestro pueblo y también por el apoyo español a nuestro gobierno para la construcción de las instituciones del Estado.
y el apoyo español para que el pueblo palestino siga en su tierra luchando por la libertad y la independencia.